En el espejo vi los ojos de una extraña, una sombra con el cabello perfectamente arreglado y un vestido que, por un instante, me hizo sentir elegante. El reflejo no duró. La voz de Patricia, afilada como vidrio roto, atravesó el salón de la fiesta de cumpleaños de nuestro nieto. «Abuela, mira ese collar. Gastaste una fortuna en esa baratija, mientras tu propio hijo lucha por llegar a fin de mes». Cada palabra era un golpe, y el silencio que siguió fue aún más doloroso. Sentí todas las miradas sobre mí, el peso del juicio aplastándome, el brillo de las piedras, que momentos antes me traía una alegría simple, ahora parecía burlarse de mi vanidad. El aire se volvió denso, y yo, acostumbrada a ser la figura invisible en el rincón, de repente me convertí en el centro de una escena grotesca, una villana de cuento de hadas inventada en segundos por mi propia nuera. Sentí mis manos temblar, la garganta cerrada, y la voluntad de desaparecer fue lo único que me quedó. «¡Qué vergüenza!», ella continuó, elevando la voz para que todos pudieran oír. Patricia tenía el don de transformar un momento íntimo en un espectáculo de humillación pública. En ese instante, no se trataba del collar, se trataba del control, de su necesidad de disminuirme para sentirse más grande. La sonrisa condescendiente de mi hijo, Pedro, a su lado, me partió el corazón en 1000 pedazos. Él no dijo una palabra, solo movió la cabeza, como si estuviera de acuerdo con cada calumnia. Ese silencio de él dolió más que todas las acusaciones. La fiesta, antes tan llena de risas y música, se transformó en un teatro de crueldad, y yo era la protagonista de una obra que nunca quise actuar. Las luces, la decoración, el pastel, todo parecía una broma de mal gusto, un escenario para mi humillación final. Traté de tragar el llanto, pero las lágrimas tercas ya se formaban en las esquinas de mis ojos, amenazando con desbordarse. ¿No crees que ese dinero podría haber sido más útil para nosotros, para el futuro de tu nieto? La voz de ella, llena de falsa preocupación, sonó como una campana fúnebre. Con cada pregunta retórica, ella enterraba más un pedazo de mi dignidad. El collar, que había comprado con la intención de regalarme, de celebrar mi propia vida, y los pequeños placeres que aún me reservaba, ahora era la prueba de mi supuesto egoísmo. Yo, que siempre me anulé en pro de todos, estaba siendo acusada de pensar en mí misma. Esa noche no fue solo una fiesta, fue una sentencia de que, en 1900, la visión de ellos, yo era solo una reserva financiera ambulante, y cualquier centavo gastado en mi propio placer era una traición. Y lo peor es que, en el fondo, siempre supe que pensaban así, pero oírlo en voz alta, y delante de todos, fue el detonante. Esa humillación, ese momento en que sentí cada célula de mi cuerpo encogerse de vergüenza, no fue la primera, pero fue la que me rompió. Fue la gota que colmó un océano de años de desprecio e ingratitud. La risa de Patricia, amortiguada por los murmullos de las otras invitadas, aún resuena en mi mente. Ella era el arquitecto de mi dolor, y mi hijo, el cómplice silencioso. En ese instante, mi dignidad fue aplastada, pero algo dentro de mí se encendió, algo que ni siquiera sabía que aún existía, una pequeña y terca llama de rebeldía, de autodefensa, de una convicción silenciosa que me prometió que aquello no se quedaría así. Y miré a Patricia, fijamente, y ella no lo percibió, pero esa mirada no era de una abuela sumisa, era de alguien que por primera vez en la vida sintió el peso de la injusticia. No soy de guardar rencor, de planear venganzas, pero lo que Patricia hizo esa noche cruzó una línea que no puede deshacerse. El dolor de la humillación se transformó en una fuerza silenciosa, una promesa que me hice a mí misma. Ellos me vieron como una anciana patética, pero yo sabía que había más. Había años de trabajo duro, de noches sin dormir, de sacrificios que ellos ni imaginaban. Había un secreto, un pequeño tesoro que yo guardaba desde hace años, algo que no era solo dinero, sino la prueba de mi resiliencia. Miré el brillo del collar, y en vez de ver el precio, vi el símbolo de mi libertad, de mi capacidad de tomar decisiones. Y la sonrisa de esa mujer que me ridiculizó no me asustó, me fortaleció.
En ese momento yo sabía que mi historia estaba lejos de terminar. Mi hora, silenciosa e inesperada, iba a llegar. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, me sentí como una estatua de sal, congelada en el tiempo, incapaz de moverme o de reaccionar. Patricia, satisfecha con su espectáculo, se alejó, y Pedro, sin una palabra de consuelo, la siguió. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas, no delante de aquellas personas que ahora me miraban con lástima. Esa lástima era tan humillante como la rabia. Me recompuse, respiré hondo, y con la mano temblando, toqué el collar. En ese instante ya no lo veía como un simple objeto, sino como un talismán, un símbolo de mi batalla. Y la promesa que me hice a mí misma no era de venganza, sino de justicia. La justicia silenciosa que se manifiesta cuando el oprimido encuentra su poder. Y yo, por más que me sintiera débil en ese momento, sabía que tenía ese poder. No te equivoques, no soy una mujer de actitudes impulsivas. Mi temperamento es tan tranquilo como un lago en calma. Pero ese día, las piedras que Patricia me arrojó crearon olas que no pude ignorar. El salón, con sus candelabros brillantes y mesas de banquete, se convirtió en el escenario de una guerra personal, donde las armas eran palabras y las heridas eran invisibles, pero profundas, y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Tanta maldad? La respuesta no estaba en las palabras de ella, sino en sus ojos. La envidia, la necesidad de tener más, de ser más, de controlarme, y mi corazón, que siempre fue un pozo de bondad y perdón, se cerró un poco en ese instante, solo lo suficiente para protegerse. Un cierre que no me haría más dura, pero sí más sabia. Me alejé discretamente, sin que nadie lo notara, y me fui al baño, donde la puerta se cerró y la máscara de dignidad que llevaba se derrumbó. Las lágrimas que había reprimido con todas mis fuerzas rodaron por mi rostro, calientes y saladas. Lloré por la humillación, por el desprecio de mi hijo, por la soledad que siempre me acompañó. Pero mientras me secaba la cara, algo cambió. La rabia se disipó, y una frialdad lúcida ocupó su lugar. La lucidez de saber que no podría seguir siendo la mujer que acepta todo, que se anula, que perdona lo imperdonable. Mi vida, mi dignidad, eran las únicas cosas que tenía de verdad, y yo sabía que no podía permitir que nadie más me las arrebatara. Y por más que me sintiera débil en ese momento, yo sabía que mi fuerza, mi verdadera fuerza, estaba a punto de manifestarse. Mi nombre es Isabela del Monte, y en ese momento de humillación pública, tenía 62 años. Soy viuda desde hace 10 años, un tiempo que ha sido tan largo como un invierno, interminable. Vivo sola en la casa que mi marido y yo construimos con tanto esfuerzo, un lugar modesto pero lleno de recuerdos y del olor a pan recién horneado y lavanda. No me considero una persona rica, pero tampoco me falta nada, gracias a las modestas inversiones y a la pensión que mi amado Giuseppe me dejó. Mi vida se resume en pequeños placeres: el olor a café por la mañana, cuidar mi jardín con sus rosas que insisten en florecer, y las tardes de tejido, donde mis manos, aún ágiles, dan vida a bufandas y suéteres para mis nietos. Vivo una vida tranquila, una rutina que, aunque es solitaria, me traía una paz que yo creía suficiente. La viudez, para mí, no fue un final, sino un nuevo comienzo lleno de silencios. Con la partida de Giuseppe, sentí que una parte de mí se iba con él, y tuve que aprender a reencontrarme en esa nueva versión de mí misma. Dejé de ser la esposa de Giuseppe para convertirme en Isabela, y en ese proceso descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía. Mi día a día se basa en esas pequeñas cosas que me hacen sentir viva, como visitar la iglesia los domingos, leer un buen libro en el porche y, en ocasiones, comprar algo que me haga feliz, como ese collar. Mi personalidad es la de una mujer serena, silenciosa, que prefiere escuchar a hablar y que siempre pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. Una característica que, ahora lo sé, fue aprovechada sin piedad. A lo largo de mi vida me dediqué a ser un pilar de apoyo para mi familia. Siempre estuve allí para mi hijo, Pedro, para mis nietos. Soy la que guarda los secretos,
la que da los mejores consejos, la que siempre tiene una palabra de consuelo. Pero también soy una mujer que se ha vuelto invisible con el tiempo. Una sombra en la casa, un nombre en la lista de invitados, pero sin una voz real, sin una opinión que valga. Mi vulnerabilidad reside en mi corazón, que se ha negado a endurecerse, a pesar de las decepciones. Sigo creyendo en la bondad, en la familia, en el respeto mutuo. Y esa fe, esa esperanza, me ha hecho un blanco fácil para quienes no tienen escrúpulos. Sin embargo, a pesar de mi aparente fragilidad, hay una fuerza latente en mí, una resiliencia forjada por años de desafíos. Fui la mujer que crió a un hijo prácticamente sola después de la prematura muerte de mi esposo, la que mantuvo la casa, la que luchó por mantener la dignidad en un mundo que a menudo la desprecia. Mi fuerza no se manifiesta en gritos o confrontaciones, sino en la perseverancia silenciosa, en la capacidad de levantarme cada vez que me caigo. La gente me subestima por mi naturaleza tranquila, pero mi interior es un océano profundo y, como el mar, tiene la fuerza de destruir y de reconstruir. El dolor que sentí esa noche no fue un final, sino una chispa que encendió esa fuerza, que me recordó quién soy y lo que soy capaz de hacer. Mi vida siempre fue una balanza de dar y recibir, aunque las dos partes nunca estuvieron en equilibrio. Siempre di más, mucho más. Siempre estuve presente, aunque a veces el dolor de la ausencia de mi marido me ahogara. Mi rutina, simple y pacífica, era la forma en que me protegía de un mundo que se había vuelto ruidoso y demandante. Yo era la anciana amable que regalaba galletas, la vecina que siempre tenía una sonrisa, la abuela que cosía ropa para sus nietos. Pero esa imagen, esa fachada, escondía a una mujer que, en el fondo, siempre se sintió sola. Una mujer que anhelaba reconocimiento, afecto y, sobre todo, respeto. Mi relación con el mundo exterior era mínima, pero yo estaba bien con eso. Mis amigos más cercanos eran mi gato, Miko, y mi jardín. Ellos me daban amor y consuelo sin palabras, sin exigencias. Ellos me aceptaban tal como era. Y mi vida era así, una existencia tranquila, casi monástica, donde yo era la única habitante de un reino de recuerdos. Pero la llegada de Patricia a la vida de mi hijo fue como una tormenta que agitó las aguas. De repente, mi paz se rompió, y mis rutinas se vieron invadidas por demandas, por exigencias, por una frialdad que yo no conocía. El dolor de la humillación, esa noche, fue una herida en mi alma, pero en medio de esa herida, algo se curó. La ingenuidad que me hacía vulnerable, la confianza ciega que tenía en la familia, se desvaneció. Y en su lugar, surgió una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver el mundo. Me di cuenta de que mi silencio no era una virtud, sino una debilidad, y que si no defendía mi dignidad, nadie lo haría por mí. Que mis sacrificios, que yo creía que eran una demostración de amor, se habían convertido en una obligación. Que mi silencio no me protegía, me hacía un blanco fácil. Y así, mientras me miraba en el espejo del baño, con el rímel corrido y el collar de $30,000 brillando en mi pecho, me di cuenta de que el verdadero valor no estaba en el oro, sino en la fuerza interior. Yo era una mujer fuerte, pero lo había olvidado. Había olvidado que, en el fondo, yo era una luchadora silenciosa, una sobreviviente. Había olvidado que la vida me había quitado a mi amor, pero me había dado la fuerza para seguir adelante. Y con esa revelación, me sentí más viva que nunca. Me pregunté si la soledad era el precio de la paz, si el silencio era el precio de la cordura. Pero no, la soledad no era una elección, era una consecuencia. Y el silencio no era una virtud, era una prisión. Y en ese instante, en ese baño, en el medio de una fiesta que me había humillado, decidí que era hora de romper las cadenas, que era hora de hablar, que era hora de mostrarles que la abuela que ellos creían que era solo una sombra de la mujer que yo realmente era. Mi vida, hasta ese momento, había sido una serie de compromisos. Compromisos con mi familia, con mi deber, con las expectativas de la sociedad. Pero a partir de ese momento, mi único compromiso sería conmigo misma, con mi felicidad, con mi dignidad, con la memoria de mi marido, que siempre me quiso ver fuerte y feliz.
Y con esa decisión me sentí renacer. Y aunque la noche todavía era oscura, yo sabía que en algún lugar la luz del amanecer ya estaba brillando. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Mi familia es un retrato pintado con luces y sombras. Pedro, mi único hijo, es el centro de ese cuadro. Un hombre que siempre me dio más preocupaciones que alegrías. De niño, era cariñoso, pero creció y se convirtió en un hombre pasivo, a la sombra de su esposa. Se dejó llevar por el camino del éxito fácil, eligiendo la carrera de medicina no por vocación, sino por el prestigio social que le traería. Hoy, a los 40 y pocos, es un médico de éxito en apariencia, pero un hombre hueco por dentro, incapaz de defender a su propia madre. Sus 2 hijos, mis nietos, son la luz de mis ojos, aunque la influencia de su madre los aleje cada vez más de mí. Ellos son mi razón, mi motor silencioso, la promesa de un futuro mejor. El antagonista de esta historia, como ya habrán notado, es Patricia, una mujer que, cuando llegó a la vida de mi hijo, parecía un ángel, pero que se reveló como un demonio vestido de seda. Es una mujer ambiciosa, con un gusto desmedido por el lujo y las apariencias. Su motivación principal es el dinero, la necesidad de mantener un estilo de vida que mi hijo, con su sueldo de médico, no podría sostener solo. Ella siempre vio en mí no a una persona, sino a una fuente inagotable de recursos, una alcancía con patas. Su crueldad no es la de una villana de telenovela, sino la de una mujer que manipula y controla con una sonrisa, con palabras dulces que esconden intenciones venenosas. Su mayor arma es la manipulación emocional, y la usa sin piedad contra Pedro y contra mí. Nuestra relación, Patricia y yo, fue un campo de batalla desde el primer día. Al principio eran pequeñas fricciones, comentarios mordaces, disfrazados de consejos. Abuela, ¿no crees que ese vestido te hace ver un poco anticuada? Abuela, ¿por qué no le das un poco de dinero a Pedro para que pueda invertirlo? Eran pequeñas picaduras de mosquito que, con el tiempo, se convirtieron en heridas profundas. Ella siempre supo cómo controlar la narrativa, cómo hacerme sentir culpable por gastar mi propio dinero. Ella me veía como un obstáculo para su felicidad, para su estilo de vida. La tensión entre nosotras era palpable, un silencio pesado que se cernía sobre cualquier reunión familiar. A lo largo de los años, esa tensión escaló. Patricia comenzó a interferir en mis decisiones, en mi vida, en mi relación con mi propio hijo. Ella me criticaba por mi forma de vivir, por mi casa, por mis hábitos. Me aisló de mis nietos, usando la excusa de que la abuela ya está muy mayor para cuidar de ellos. Me robó la voz, me robó la presencia, me robó mi lugar en la familia. Ella se convirtió en el centro de todo, y yo, en la periferia. Y mi hijo, Pedro, un hombre que siempre creí que me amaba, se convirtió en su cómplice, silencioso, un espectador pasivo de mi sufrimiento. El incidente del collar no fue un caso aislado, fue la culminación de años de abuso emocional. Patricia, en su afán de control, no soportaba la idea de que yo tuviera algo de valor, algo que yo misma había comprado. Para ella, ese collar no era un simple objeto, era un símbolo de mi independencia, de mi libertad. Y ella no podía permitir eso. Ella necesitaba que yo fuera dependiente, que necesitara de ella para todo. Ella necesitaba ser la dueña de mi vida, de mis decisiones. Y en esa fiesta, en ese palco de humillación, ella pensó que había ganado, que me había quebrado de una vez por todas. Patricia siempre fue una mujer que sabía lo que quería y cómo conseguirlo, sin importar a quién tuviera que pisar en el camino. Su ambición es insaciable, su sed de poder, infinita. Ella manipula a Pedro con la promesa de una vida de lujo, de viajes, de mansiones. Y él, ciego por el amor o por la conveniencia, se dejó manipular. Ella no tiene escrúpulos, no tiene corazón, solo tiene un objetivo: tenerlo todo. Y yo, una simple anciana, me convertí en el único obstáculo en su camino. La relación entre Pedro y yo se ha ido enfriando con el tiempo, y ahora lo veo más como a un extraño que como a un hijo. Las llamadas son raras,
Las visitas son cortas y llenas de tensión. Él se ha vuelto un títere en las manos de Patricia, y yo, su víctima silenciosa. Y la peor parte es que él lo sabe, pero no hace nada. Él prefiere su vida de comodidad a la dignidad de su propia madre. Y esa decepción, esa tristeza, me ha hecho ver que, a veces, la sangre no es más espesa que el agua. A veces, la familia se convierte en la mayor fuente de dolor. Y en medio de todo este caos, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tanto desprecio, tanto odio? La respuesta, como un rayo en la oscuridad, me golpeó de lleno. Patricia no me odiaba. Ella me temía. Temía mi independencia, mi fuerza interior. Temía que yo pudiera, de alguna forma, quitarle el poder que ella creía tener sobre mi hijo. Ella veía en mí a una rival, no a una madre. Y con esa revelación, me di cuenta de que la batalla no era solo por el dinero, sino por el control, por el respeto, por la dignidad. Y por primera vez en años, sentí que tenía una oportunidad. Sentí que podía ganar esta guerra silenciosa. Mi vida, antes de que el brillo del oro y la ambición de Patricia lo nublaran todo, fue una saga de sacrificios silenciosos. Años y años de trabajo duro, de noches sin dormir, de manos que, a pesar de la edad, aún guardan la memoria del esfuerzo. A los 25 años, mi amado Giuseppe falleció en un trágico accidente. La vida, de repente, me puso a prueba. Con un hijo pequeño y sin un céntimo en el bolsillo, me vi obligada a tomar las riendas de mi destino. Trabajaba como costurera durante el día, cosiendo vestidos de fiesta para mujeres ricas que me miraban con pena, y por la noche limpiaba oficinas, fregando suelos y vaciando papeleras. Mis manos, que deberían haber estado acariciando a mi hijo, estaban cansadas, agrietadas por el trabajo, pero cada lágrima, cada gota de sudor, era una promesa que le hacía a Pedro, una promesa de que nunca le faltaría nada, de que yo sería su pilar, su roca. El recuerdo de esos años aún me oprime el pecho. A menudo me pregunto si hice lo correcto, si valió la pena. Renuncié a mis sueños, a mi juventud, a la posibilidad de un nuevo amor, para que mi hijo pudiera tener una vida mejor. Mi mayor alegría era verlo feliz, verlo crecer, verlo convertirse en un hombre de bien. Y mi mayor dolor, ahora lo sé, fue ver cómo él se convirtió en un extraño, un hombre que no me reconoce, un hombre que permite que su esposa me humille. Pero en ese entonces, mi corazón estaba lleno de esperanza, de fe. Yo creía en el futuro, creía en mi hijo, creía en el amor. Y fue esa creencia la que me dio la fuerza para seguir adelante, para trabajar incansablemente, sin descanso. No puedo olvidar la época en que Pedro decidió que quería estudiar medicina. Era el sueño de su vida, pero sabíamos que era una carrera cara, muy cara. Me negué a pedir ayuda, me negué a endeudarme. En vez de eso, tomé un tercer empleo, tejiendo bufandas y suéteres para vender en la feria. Mis noches se volvieron días, mis días se volvieron noches. Mis ojos, a menudo cansados y rojos, se llenaron de esperanza, y mi corazón, que a veces se sentía solo, se llenó de la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y cuando Pedro recibió su diploma, cuando se convirtió en un médico, mi pecho explotó de orgullo. Todo mi esfuerzo, todas mis renuncias valieron la pena. El matrimonio de Pedro con Patricia fue otro capítulo de sacrificios. Ella venía de una familia adinerada, y la boda tenía que ser a la altura. Con mi modesto ahorro, ayudé a pagar el vestido de novia, la fiesta, el viaje de luna de miel. Me sentí feliz, de verdad. Creía que estaba ayudando a mi hijo a construir una vida feliz, a tener la familia que él soñaba. Y cuando me pidieron ayuda para comprar su primera casa, yo no dudé. Saqué mi último céntimo de la alcancía y se lo di, sin esperar nada a cambio. Siempre fui una mujer de dar, no de recibir. Una mujer que creía que la felicidad de su hijo era su propia felicidad. Todos mis sacrificios fueron hechos en silencio. Nunca le dije a nadie lo difícil que era, lo cansada que estaba. Nunca le pedí a Pedro que me agradeciera, que me reconociera. No quería que él se sintiera en deuda conmigo. Quería que él fuera libre, que fuera feliz. Y él lo fue, a su manera. Pero Patricia
esa mujer ambiciosa, nunca vio mis sacrificios como una demostración de amor, sino como una obligación. Ella creía que yo tenía que ayudar, que yo tenía que dar, que yo tenía que callar. Y mi hijo, Pedro, se dejó llevar por esa narrativa, creyendo que su madre era una fuente de dinero inagotable, una mujer que no tenía necesidades, que no tenía deseos. La vida de un hijo es como un río, que fluye lejos de la fuente. Y yo fui esa fuente, la que dio el agua para que él pudiera crecer, para que él pudiera ser feliz. Pero con el tiempo, el río se olvidó de la fuente, se olvidó de dónde venía, y se secó. Yo ya no era más que una anciana, una sombra en la vida de mi hijo, una mujer que él visitaba por obligación, no por amor. Y ese contraste entre lo que yo le di y lo que él me dio en retorno me ha hecho ver que, a veces, el amor no es suficiente. A veces, la ingratitud es el único fruto que cosechamos de un jardín lleno de amor y dedicación. Yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber trabajado duro, de haber luchado por mi hijo. No me arrepiento de haber dado todo lo que tenía, porque eso me hizo la mujer que soy hoy. Pero ahora, con el dolor de la humillación fresca en mi memoria, me doy cuenta de que yo merecía más. Merezco respeto, merezco dignidad, merezco un poco de felicidad en mi vejez, merezco un poco del amor que di. Y me di cuenta de que si no luchaba por eso, nadie lo haría por mí. Que mis sacrificios no eran una licencia para que me pisotearan, sino una prueba de mi fuerza. La vida, a veces, nos da lecciones dolorosas, pero necesarias. Y la lección que aprendí esa noche fue que mi bondad, mi silencio, mi abnegación, no eran un pase para la felicidad, sino una invitación al abuso. Y que era hora de cambiar las reglas del juego. Era hora de dejar de ser la fuente silenciosa y convertirme en el río que fluye, que avanza, que no se deja dominar. Era hora de tomar las riendas de mi vida, de mi dignidad, de mi destino. Y con esa decisión me sentí renacer. Y aunque el camino era largo y desconocido, yo sabía que ya no estaba sola, que yo tenía a mi lado a la mujer más fuerte que yo conocía, yo misma. El recuerdo de mis años de juventud, del amor que tuve, del hijo que crié, se mezclaba con el dolor de la ingratitud. Y en medio de esa mezcla, yo me encontraba. Una mujer que no se arrepiente del pasado, pero que se niega a vivir en él. Una mujer que sabe que su futuro aún le espera, que su historia aún no ha terminado, y que el dolor de la humillación fue solo el primer capítulo de una nueva saga. La saga de la abuela que encontró su voz, la abuela que se negó a ser una víctima, la abuela que decidió que era hora de ser feliz. La historia de mis sacrificios no es una historia triste, es una historia de lucha, de superación. Es una historia de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Pero esa historia, hasta ese momento, solo la conocía yo, y era hora de que el mundo, y en especial mi hijo y mi nuera, la conocieran. Era hora de que ellos supieran de dónde venía el dinero que tanto anhelaban, el dinero que Patricia creía que le pertenecía por derecho. Era hora de que ellos supieran que detrás de la abuela silenciosa había una guerrera, y mi guerra, a diferencia de la de ellos, no era por dinero, sino por el honor. Después de la humillación, mi mente, que antes vagaba por los jardines de la memoria, se volvió una fortaleza de estrategia. Me senté en mi porche, con una taza de té humeante en la mano, y mi mirada se posó en una vieja caja de metal que guardaba en el sótano. Era una caja oxidada, olvidada, que contenía los recuerdos de mi marido y un documento que, en ese momento, se convirtió en mi faro. El testamento de Giuseppe no era un documento de herencia convencional, sino un papel que me otorgaba la propiedad de una pequeña empresa de electrónica que, en ese entonces, parecía más un pasatiempo que un negocio real. Un negocio que, con el tiempo, se convirtió en la multinacional donde mi hijo y mi nuera trabajaban. Giuseppe, mi marido, siempre fue un visionario. Cuando todos se reían de su idea de vender aparatos electrónicos para las masas, él perseveró. Y cuando él murió, la empresa, que parecía a punto de quebrar, fue mi única esperanza. Con el apoyo de un amigo de mi marido, un abogado muy astuto,
Compré la mayoría de las acciones sin que nadie lo supiera. Mi intención no era tener más poder, sino proteger el legado de mi marido. Era mi forma de mantenerlo vivo, de mantener su sueño. Y a lo largo de los años, con la ayuda de ese amigo, la empresa no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en el monstruo que es hoy. El secreto que yo guardaba bajo 7 llaves era que yo era la dueña mayoritaria. No era Pedro, ni Patricia, sino yo. Yo era la persona que tomaba las decisiones importantes. Yo era la que tenía el poder de decidir el destino de la empresa. Yo era la verdadera fuerza detrás de la fachada. Pero me negué a tomar las riendas. Me negué a ocupar el puesto de poder que me correspondía. Prefería ser una sombra, una figura anónima, y ver a mi hijo y a mi nuera prosperar. Mi corazón de madre creía que esa era la mejor manera de mantener la paz. El documento que me daba ese poder estaba en esa caja de metal, escondido en un lugar que solo yo conocía. Era un papel que, para el mundo, no valía nada, pero para mí era mi arma secreta. Era el conocimiento de que yo tenía el control, de que mi voz, aunque silenciosa, era la más importante. Y en esa tarde, mientras bebía mi té, me di cuenta de que ese secreto, ese recurso oculto, era el único camino para salir de la humillación, para recuperar mi dignidad. Era la única forma de hacer justicia, de mostrarles que yo no era una anciana indefensa, sino una mujer que podía mover montañas si era necesario. Mi amigo, el abogado, que siempre respetó mi decisión de mantener mi identidad en secreto, era mi único cómplice. Él me visitaba una vez al mes para ponerme al día de los negocios de la empresa, para darme los informes, para mostrarme los balances. Y en esas visitas, yo leía las noticias de la empresa, veía los progresos, los retrocesos, pero nunca intervenía. Mi única preocupación era que la empresa estuviera a salvo, que el legado de mi marido no se perdiera. Y en esa tarde, con el recuerdo de la humillación fresco en mi mente, me di cuenta de que la empresa no estaba segura en las manos de Pedro y Patricia. En ese momento, con el sol poniéndose en el horizonte, hice mi decisión. Me levanté, tomé mi teléfono y marqué el número de mi amigo. No le dije nada sobre la humillación. No le dije nada sobre Patricia. Solo le dije una frase que lo hizo entender todo. Es hora de que la dueña vuelva a casa. Y al pronunciar esas palabras, sentí un escalofrío de poder, de control, de justicia. Sentí que el juego había cambiado. Sentí que el viento estaba soplando a mi favor. Sentí que mi silencio, que antes era una debilidad, se había convertido en mi mayor fortaleza. Y con esa sensación, me preparé para la batalla que se avecinaba. La humillación del collar fue solo el comienzo. En las semanas que siguieron, Patricia intensificó su campaña de desprecio. Un domingo me presenté en su casa para el almuerzo familiar, llevando un pastel que horneé con mucho cariño. Al verme, Patricia torció la boca en un gesto de desdén. «Abuela, ¿todavía haces pasteles? Con la cantidad de dinero que tienes, podrías contratar un servicio de catering». Mi corazón se encogió, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Pedro, mi hijo, no dijo nada, solo desvió la mirada, avergonzado. La vergüenza era el arma favorita de Patricia, y la usaba sin piedad. El pastel, que me costó horas de esfuerzo y amor, terminó en un rincón de la mesa, sin que nadie lo probara. Y yo, que siempre fui la que llenaba los vacíos de la familia, me sentí más vacía que nunca. Unos días después, Patricia me llamó, con una voz suave y melosa que no me engañaba. «Abuela, el cumpleaños de Pedrito se acerca, y estábamos pensando en hacerle una fiesta temática, de piratas. ¿No te parece genial?» Mi corazón se llenó de alegría por un instante, pero la verdadera intención de Patricia se reveló rápidamente. «Necesitamos ayuda financiera. Ya sabes, las cosas están un poco difíciles para nosotros en este momento». Me pidió que pagara la fiesta, sin ningún pudor, como si fuera mi obligación. Y cuando le dije que mis gastos eran los de una persona mayor y que no podía ayudar, su voz se endureció. «No seas egoísta, abuela. Piensa en tu nieto». Una vez más, usó a mi nieto para chantajearme, para manipularme,
Y yo, una vez más, me sentí una prisionera de mi propio amor. La manipulación de Patricia era como un veneno lento. En las cenas de familia, ella se quejaba de mi casa, de mi jardín, de mis hábitos. La casa de la abuela está tan vieja. ¿No crees que sería mejor venderla y comprar un apartamento en un condominio más seguro? Su objetivo era claro: deshacerse de mi independencia, de mi refugio, para poder controlar mis finanzas. Y mi hijo Pedro, una vez más, se mantuvo en silencio, un testigo mudo de mi sufrimiento. El silencio de Pedro era el golpe más duro, la herida más profunda, porque el desprecio de un extraño duele, pero el desprecio de un hijo te mata por dentro. Un día mi nieto Pedrito me llamó. Su voz, que siempre me traía alegría, sonaba triste. Abuela, mamá dice que no podemos ir a verte porque estás muy lejos y que nuestro auto es muy pequeño para el viaje. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Patricia me había aislado de mis nietos, de las personas que más amaba. Usó la distancia como una excusa para alejarme, para privarme de su presencia, de su cariño. Y yo, que siempre creí que mi amor era suficiente, me di cuenta de que mi amor no podía luchar contra la maldad de una mujer. Mi amor, que era mi mayor virtud, se había convertido en mi mayor debilidad. La tensión entre nosotras era constante, una neblina pesada que se cernía sobre mi vida. En una ocasión, me visitó sin avisar, y al entrar en mi casa, miró con desdén mis fotos antiguas, mis recuerdos de una vida feliz. Abuela, ¿no crees que ya es hora de deshacerte de estas cosas viejas? Solo ocupan espacio. Ella no entendía el valor de los recuerdos, el valor de la memoria. Para ella, todo tenía un precio, un valor material, y mis recuerdos, mis tesoros, no valían nada. Y en esa tarde, mientras veía cómo ella tocaba mis cosas con asco, me di cuenta de que ella nunca me vería como una persona, sino como una posesión. Los ataques de Patricia se volvieron más personales, más crueles. Ella se burlaba de mi edad, de mis arrugas, de mis canas. Abuela, ¿por qué no te tiñes el pelo? Te verías mucho más joven. Ella me hacía sentir vieja, inútil, invisible. Y mi hijo, Pedro, que debería haber sido mi protector, se convirtió en mi verdugo silencioso. Su falta de acción, su cobardía, me dolía más que todas las palabras de Patricia. Me sentí traicionada, abandonada, sola en el mundo. Y en mi soledad, me aferré a la única cosa que me quedaba: mi dignidad, la humillación de la fiesta, el desprecio por mi pastel, la manipulación con mis nietos, la interferencia en mi vida. Todo era una escalada de dolor, una serie de ataques que buscaban destruirme por completo. Patricia era implacable, y yo, por mucho que quisiera ser fuerte, me sentía como un barco sin velas, a la deriva en un océano de maldad. Y en medio de esa tormenta, me pregunté, ¿dónde estaba el Pedro que yo crié? ¿Dónde estaba el niño que me abrazaba, el joven que me prometió que nunca me dejaría sola? Y la respuesta me aterrorizó. Él ya no existía, y yo estaba sola. La vida me había enseñado a ser fuerte, a sobrevivir, a luchar, pero la maldad de Patricia, la pasividad de mi hijo, me habían hecho olvidar esas lecciones. Me sentí como una hoja seca, que el viento de la maldad se llevaba sin piedad. Pero en el fondo de mi corazón, en el rincón más oscuro de mi alma, aún había una pequeña brasa. Una brasa que, a pesar de todo, se negaba a apagarse. Una brasa de rebeldía, de justicia, de amor propio. Y esa brasa, en un momento de lucidez, se convirtió en una llama que me iluminó el camino, que me mostró que el silencio no era la única opción. El clímax de esta historia, el momento en que la verdad se revelará, se acerca, y yo, que siempre fui una abuela, silenciosa, me estoy preparando para hablar, me estoy preparando para levantar la voz, me estoy preparando para mostrarles que el amor, el respeto y la dignidad no tienen precio, y que el dinero, que ellos tanto anhelan, no puede comprar la felicidad. Me estoy preparando para ser la heroína de mi propia historia, y no la víctima. Y aunque tengo miedo, sé que la justicia, aunque a veces sea lenta, siempre llega. Y mi justicia está a punto de manifestarse. La constante manipulación de Patricia
silencio de mi hijo me llevaron a un punto de ruptura. Ya no era una cuestión de dinero, sino de respeto, de dignidad. Patricia me había despojado de todo, de mi casa, de mis nietos, de mi paz, y ahora me estaba despojando de mi identidad. Ella me había transformado en un fantasma, una sombra en mi propia vida. Y yo, que siempre fui una mujer de paz, me di cuenta de que la paz, a veces, se encuentra en la guerra. Y mi guerra, a diferencia de la de ellos, no era una guerra de palabras, sino una guerra de acciones. Una guerra silenciosa, pero poderosa. Ella siempre se las arreglaba para hacerme sentir que era una carga, una obligación para la familia. Abuela, si estuvieras en un asilo de ancianos, estarías mucho más cómoda. Oí esas palabras de Patricia en varias ocasiones, y cada vez mi corazón se hundía un poco más. Pero, en la última vez que la oí, algo cambió. La tristeza se transformó en rabia, la rabia en determinación. ¿Un asilo? Yo, que crié a mi hijo sola, que trabajé incansablemente, que me sacrifiqué por todos. ¿Yo merecía un asilo? No, yo merecía respeto, merecía dignidad, merecía una vida feliz. El último episodio de esta escalada de maldad fue el más doloroso de todos. Mi nieto, mi amado Pedrito, cumplió años, y en vez de celebrarlo conmigo, Patricia se lo llevó de viaje a Europa, sin siquiera llamarme para avisar. Mi corazón, que ya estaba herido, se rompió en 1000 pedazos. El silencio del teléfono, la ausencia de mi nieto, me hicieron ver que la batalla ya no era sobre el dinero o el control, sino sobre el amor que yo daba y el que no recibía. Y en ese instante, en ese dolor, mi mente, que antes era un pozo de bondad, se volvió un estanque de justicia. Yo sabía que era hora de actuar. La vida me había enseñado que la paciencia es una virtud, pero la vida también me enseñó que la paciencia tiene un límite, y el mío, en ese momento, se había agotado. Ya no quería ser una espectadora de mi propia vida, una víctima de la maldad de una mujer. Quería ser la protagonista, la dueña de mi destino. Y aunque el miedo me apretaba el corazón, yo sabía que el amor, la dignidad y el respeto eran las únicas cosas que valían la pena. Y por esas cosas, yo estaba dispuesta a luchar. Patricia, con su sonrisa falsa y sus palabras venenosas, creyó que había ganado. Ella me veía como una anciana indefensa, un títere en sus manos, pero ella se equivocó. Ella no sabía que el collar que tanto me criticó no era solo un objeto, sino un talismán que me dio la fuerza, la determinación, la rebeldía de una mujer que se negó a ser pisoteada. Y ahora, con mi corazón lleno de coraje y mi mente llena de estrategia, me preparé para el último acto de esta pieza de teatro. La pieza donde la abuela silenciosa, finalmente, encontraría su voz. El día después de la humillación del cumpleaños de mi nieto, me desperté sintiendo un vacío en el pecho. No era el vacío de la soledad, era el vacío de la decepción. Me senté en mi porche, con una taza de café en la mano, y miré mi jardín. Las rosas que siempre florecieron con tanta fuerza, ahora parecían marchitas. Y en ese momento de quietud, en ese momento de profunda tristeza, me di cuenta de que mi dolor no era solo por la ausencia de mi nieto, sino por la pérdida de la mujer que yo era. La mujer que se anula, la mujer que perdona el imperdonable, la mujer que implora por amor y respeto en vez de exigirlos. En ese instante, en ese porche, un rayo de lucidez me golpeó. De lleno. El perdón es una virtud, pero el perdón sin arrepentimiento es una invitación al abuso. Y yo, que siempre perdoné, que siempre justifiqué, me di cuenta de que mi bondad era mi mayor cárcel. Yo estaba prisionera de mi propio corazón, de mi propia ingenuidad. Y en ese momento, con el sol saliendo en el horizonte, decidí que era hora de salir de esa cárcel. Era hora de dejar de ser una víctima y convertirme en una estratega. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión meditada, consciente. Me levanté, tiré el café que ya estaba frío en el jardín y entré en mi casa. No quería venganza, no quería hacerle daño a Patricia. Yo quería justicia. La justicia de mostrarle a ella y a mi hijo que mis sacrificios no me hacían débil, me hacían fuerte.
la justicia de recuperar mi dignidad, mi voz, mi lugar en la familia. Y para eso yo sabía que tenía que usar la única arma que ellos no esperaban, mi inteligencia. Mi primer paso fue silencioso, discreto. No llamé a mi abogado. No hice un escándalo. Fui a la biblioteca de mi marido. Busqué entre sus libros antiguos y encontré un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad que guardaba los registros de la empresa, de las acciones, de los nombres. Un libro que era mi prueba, mi arma secreta. Y en ese libro encontré una pequeña nota, escrita a mano por mi marido. Para mi amada Isabella, la mujer más fuerte que conozco, que nunca olvides tu valor. Y al leer esas palabras, sentí que mi marido, desde el cielo, me estaba dando fuerzas. Mi segundo paso fue aún más discreto. Llamé a mi amiga, una mujer sabia y astuta que siempre me aconsejaba, y le conté todo. No le pedí ayuda, le pedí consejo, y ella, con su voz suave pero firme, me dijo: «Isabela, es hora de que te conviertas en la mujer que tu marido siempre supo que eras». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que yo no estaba sola, de que tenía el apoyo de las personas que me querían de verdad. Con el libro de contabilidad y el consejo de mi amiga comencé a trazar mi plan. Un plan silencioso, un plan discreto, un plan que solo yo conocía. No le diría nada a mi hijo, a Patricia, a nadie. Mi silencio, que antes era una debilidad, ahora era mi mayor fortaleza. Porque el silencio es el mejor disfraz para la guerra. Y mi guerra, a diferencia de la de ellos, no sería una guerra de palabras, sino de acciones que se manifestarían en el momento oportuno, en el lugar correcto, y con el poder de cambiarlo todo. En ese momento de ruptura, en ese momento de decisión, me di cuenta de que la vida no es un río que fluye sin control. La vida es como un ajedrez, y yo, que siempre fui un peón, decidí convertirme en la reina. Una reina que se mueve silenciosamente, que planea sus movimientos con astucia y que, en el momento oportuno, da el jaque mate. Y mi jaque mate, yo sabía, sería en un lugar público, con testigos, con la verdad como mi única arma. No te equivoques, mi decisión no fue fácil. El miedo, la tristeza, la incertidumbre me oprimían el pecho, pero el recuerdo de la humillación, el recuerdo del desprecio, el recuerdo del silencio de mi hijo, me dieron la fuerza para seguir adelante. Y con esa fuerza, con esa determinación, me preparé para la batalla que se avecinaba. Una batalla que yo sabía que ganaría, porque la verdad, aunque a veces sea lenta, siempre prevalece. Y mi verdad, yo sabía, era la más poderosa de todas. El plan, en mi mente, era como un mapa, con cada paso, cada acción, cada detalle. Yo sabía que la justicia, a diferencia de la venganza, no se logra con la fuerza, sino con la inteligencia. Yo sabía que la única forma de recuperar mi dignidad era mostrándoles a ellos que yo no era una víctima, sino una guerrera. Y con ese plan en mi mente, con el libro de contabilidad en mis manos, con el recuerdo de mi marido en mi corazón, me preparé para el último capítulo de esta historia. El capítulo donde la abuela silenciosa, finalmente, se convertirá en la reina. Mi plan, silencioso como un río subterráneo, comenzó a fluir. Mi primera mini revelación, mi primera pequeña victoria, llegó una mañana soleada, mientras tomaba mi té en el porche. Una carta, un sobre con el sello de la empresa, llegó a mi casa. No era una carta para mí, era una carta para Patricia, pidiéndole que hiciera un reporte financiero de urgencia. Y la razón, yo sabía, era mi amigo, el abogado. Le había pedido que solicitara a Patricia que hiciera ese reporte para que ella, en su arrogancia, no sospechara de nada. La vi correr, de un lado para otro, con una expresión de pánico en el rostro. Su sonrisa de superioridad se había desvanecido, y en su lugar había una sombra de preocupación. Y en ese momento, en mi porche, sentí una pequeña victoria. Una victoria silenciosa, discreta, que nadie vio, excepto yo. La segunda mini revelación, mi segundo avance, llegó unos días después. Mi amigo, el abogado,
Me llamó para decirme que Patricia había entregado el reporte, pero que el reporte estaba lleno de errores, de números que no cuadraban. «Isabela, esta mujer no sabe lo que está haciendo», me dijo. Y en ese momento, con esas palabras, sentí que mi plan, mi estrategia, estaba funcionando. Patricia, la mujer que siempre se creyó la dueña del mundo, era una fraude. Era una mujer que se beneficiaba del trabajo de otros, pero que no tenía la capacidad de sostenerse por sí sola. Y con esa revelación, me sentí más fuerte que nunca. Me acerqué a mi otra nieta, Sofía, que es la hija de Pedro. Una chica inteligente, perspicaz, que siempre fue un poco distante conmigo, pero con la que siempre tuve una conexión especial. Le pregunté sobre la empresa, sobre la situación de sus padres, y ella, con la inocencia de la juventud, me lo contó todo. Abuela, mamá y papá están tan estresados. La empresa no va bien, y mamá está muy nerviosa. Sus palabras no me sorprendieron, pero me confirmaron que mi plan estaba en el camino correcto. Patricia, la mujer que siempre se creyó una leona, ahora era un ratón asustado. Y yo, que siempre fui una abuela silenciosa, me estaba convirtiendo en una depredadora. La tensión en la casa de Pedro era palpable. Las llamadas de Patricia se volvieron más frecuentes, más exigentes. «Abuela, ¿tienes un poco de dinero que nos puedas prestar? Solo por un tiempo para poder pagar las cuentas de la empresa». Y yo, con una sonrisa en el rostro, le decía que no, que mis ahorros eran para mis necesidades, para mi vejez. La rabia en su voz era como música, para mis oídos. Ella, la mujer que me humilló, ahora estaba pidiéndome ayuda. Y yo, con mi silencio, con mi negativa, le estaba mostrando que el poder, a diferencia del dinero, no se pide prestado, se gana. Patricia, en su desesperación, intentó una última jugada. Me llamó para decirme que quería visitarme. «Abuela, te extrañamos mucho. Queremos pasar un tiempo contigo, hablar». Y yo, que sabía que esa visita era solo una excusa para pedirme dinero, acepté. Ella se presentó en mi casa con un ramo de flores, con una sonrisa forzada en el rostro. Pero yo, que ya no era la misma, le dije que no tenía tiempo para hablar, que estaba ocupada con un asunto importante, y la vi salir de mi casa, con la cara descompuesta, con el ramo de flores en la mano. Y en ese momento, sentí que mi plan estaba en la fase final, en la fase del jaque mate. Mi plan era simple: mostrarle a Patricia que el poder no se gana con la manipulación, sino con el trabajo duro, con el respeto, y mostrarle a mi hijo que el amor no se compra, se gana. Y ahora, con la tensión en la familia, con el miedo en los ojos de Patricia, con la rabia en su voz, yo sabía que mi plan estaba funcionando. Mi silencio, que antes era una debilidad, se había convertido en mi mayor fortaleza. Y mi dignidad, que ellos creyeron que me habían quitado, estaba más viva que nunca. La última mini revelación, el último avance de mi plan, fue cuando mi amigo, el abogado, me llamó para decirme que la situación de la empresa era crítica, que estaba a punto de declararse en bancarrota. Y en ese momento me di cuenta de que mi plan tenía que acelerarse. Yo no quería que la empresa de mi marido se perdiera. Yo no quería que el legado de Giuseppe se desvaneciera. Pero yo sabía que la única forma de salvar la empresa era exponiendo a Patricia, mostrando la verdad, mostrando quién era la verdadera dueña. Y con esa decisión me preparé para el clímax, para el último acto de esta pieza de teatro. La pieza donde la abuela silenciosa, finalmente, hablaría. Y ahora, aquí estoy, en mi porche, con el sol poniéndose en el horizonte. Me siento como una guerrera, una reina, una mujer que se negó a ser una víctima. Y aunque el miedo, la incertidumbre, me opriman el pecho, yo sé que el amor, la dignidad y el respeto son las únicas cosas que valen la pena. Y por esas cosas, yo estoy dispuesta a luchar. Y aunque Patricia y mi hijo creen que me han derrotado, ellos se equivocan. Ellos no saben que la abuela silenciosa que ellos humillaron es la misma abuela que los va a derrotar. En el rincón más oscuro de mi alma, una pequeña voz me decía que no lo hiciera, que perdonara, que olvidara, pero mi corazón, que se había endurecido con el dolor, me dijo que no, que la justicia es más importante que el perdón
que la dignidad es más importante que la paz. Y en ese momento, en ese porche, me di cuenta de que mi silencio no era una virtud, era una prisión, y que era hora de romper las cadenas, era hora de hablar, era hora de mostrarles que el amor, la dignidad y el respeto no se compran, se ganan. Y ahora, con mi corazón lleno de coraje y mi mente llena de estrategia, me preparo para el clímax, para el último acto de esta pieza de teatro, la pieza donde la abuela silenciosa, finalmente, se convertirá en la reina. Y aunque tengo miedo, sé que la justicia, aunque a veces sea lenta, siempre llega. Y mi justicia está a punto de manifestarse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. La noche del clímax llegó. Era una gala de aniversario de la empresa, un evento de lujo en el que Patricia, con su vanidad y ostentación, era la anfitriona. El salón, con sus candelabros de cristal y mesas de banquete, estaba lleno de personas importantes, de empresarios, de inversores, y yo, con un vestido simple, pero elegante, entré en el salón con mi collar de $30,000 en el cuello, el mismo collar que Patricia usó para humillarme. Su presencia en aquella noche era una provocación, un desafío, y Patricia, al verme, esbozó una sonrisa de burla. Ella no lo sabía, pero esa sonrisa era su última victoria. Mi llegada fue la primera nota de una sinfonía que estaba a punto de estallar, un preludio del drama que se desarrollaría en ese escenario. Me acerqué a Pedro y Patricia, que estaban en el centro del salón, con sus sonrisas falsas y sus máscaras de felicidad. «Abuela, ¿qué haces aquí?», Patricia me preguntó, con una voz llena de desdén, y yo, que siempre me mantuve en silencio, respondí: «Vine a ver cómo mi empresa celebra un año más de éxito». Su expresión, que antes era de superioridad, se transformó en una de confusión. Ella no entendió lo que dije, pero la tensión, el peligro, ya estaban en el aire. Y Pedro, mi hijo, me miró con una expresión de miedo. Él, que siempre fue un cobarde, finalmente sintió el peso de su silencio. El discurso de Patricia comenzó. Ella hablaba de la empresa como si fuera suya, como si todo el éxito fuera fruto de su esfuerzo. Ella hablaba de innovación, de crecimiento, de futuro, y yo, que era la verdadera dueña de ese éxito, me mantuve en silencio, observando. Sus palabras, llenas de arrogancia, me daban la certeza de que mi decisión era la correcta. Ella no era una líder, era una parásita. Y yo, que siempre fui una mujer de paz, me preparé para la guerra que se manifestaría con la verdad, con la dignidad, con la justicia. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba en calma, una calma que solo la certeza de la verdad puede traer. En un momento de pausa en el discurso de Patricia, me levanté, tomé el micrófono, y el salón, que antes era ruidoso, se silenció. Patricia, con una expresión de odio en el rostro, intentó quitarme el micrófono. «Abuela, ¿qué haces?», me preguntó. Y yo, que ya no era más la misma, respondí: «Vengo a dar un discurso, Patricia. Vengo a hablar del verdadero éxito de esta empresa». Y el salón, con sus luces brillantes y mesas de banquete, se convirtió en el escenario de mi venganza. La venganza de una abuela que se cansó de ser humillada. Una venganza que no era por dinero, sino por el honor. Con la voz trémula, pero firme, comencé a hablar. Fui directo al grano, sin rodeos, sin rodeos. Fui la mujer que, después de la muerte de mi marido, Giuseppe, tomó las riendas de esta empresa. Fui yo, con mi trabajo duro, con mis sacrificios, quien la salvó de la bancarrota. Fui yo, con mi visión, con mi amor, quien la convirtió en lo que es hoy. Y entonces la verdad, como un rayo, explotó. Esta empresa no es de Patricia. Esta empresa no es de Pedro. Esta empresa es mía. Yo soy la dueña mayoritaria. Y yo, que me cansé de ser humillada, decido que Pedro y Patricia ya no forman parte de esta empresa. Vengo a proteger el legado de mi marido y mi propia dignidad. El silencio, que antes era de tensión, se convirtió en un eco de asombro y sorpresa. El rostro de Patricia, que antes era de raiva, se transformó en pánico.
Ella miró a Pedro, que estaba pálido, con una expresión de derrota en el rostro. Ella intentó hablar, intentó defenderse, pero las palabras no salían. Y yo, que por años fui la víctima, me convertí en la heroína que se negó a ser pisoteada, la heroína que luchó por su dignidad. Y mi discurso, que comenzó con la verdad, terminó con mi decisión. La decisión de que la justicia, aunque demorara en llegar, llegó. Los aplausos, que comenzaron como un murmullo, se convirtieron en un clamor de admiración, un reconocimiento de mi valor. Me aparté del micrófono, y el salón, que antes era de silencio, se llenó de aplausos. Las personas, que antes me miraban con pena, ahora me miraban con admiración. Patricia, con la cara deshecha, intentó salir del salón, pero fue parada por uno de los seguridades. Pedro, que estaba en estado de shock, se acercó a mí y me miró con una expresión de derrota. «Mamá, ¿qué hiciste?», él me preguntó. Y yo, con una sonrisa triste, respondí: «Lo que tú no tuviste el valor de hacer, hijo». Me defendí, y su mirada, que antes era de miedo, se llenó de vergüenza. La vergüenza de un hijo que abandonó a su madre. Patricia, con sus ojos llenos de lágrimas, intentó atacarme. «Vieja egoísta, nos arruinaste la vida». Y yo, con la voz firme, respondí: «Yo no arruiné tu vida, Patricia. Tú la arruinaste sola, con tu avaricia, con tu maldad, y ahora cosechas lo que sembraste». Y ella, que antes era la reina del baile, se convirtió en la villana. La villana que tuvo su castigo enfrente de todos. Y mi collar, el mismo collar que ella usó para humillarme, brilló en mi cuello, como un trofeo de victoria. El trofeo de una abuela que se negó a ser una víctima y que se convirtió en una reina. El clímax de la historia no fue una batalla, fue un discurso que reveló la verdad, que expuso la maldad, que hizo justicia. Mi secreto, mi recurso oculto, se convirtió en mi arma más poderosa. Y Patricia, la mujer que creía que el dinero y el poder eran todo, se vio sin nada, sin el dinero, sin el poder, sin la dignidad. Y yo, que siempre fui la abuela silenciosa, me convertí en la reina que se levantó para defender su corona, su dignidad, su vida. Y mi discurso, que comenzó con el dolor de la humillación, terminó con la alegría de la victoria de la justicia. La fiesta, que antes era de celebración, se convirtió en un luto para Patricia y Pedro, y en mi triunfo. Y yo, con el corazón lleno de coraje, miré al salón, a las personas que me miraban con admiración. Yo sabía que mi historia, que mi saga, aún no había terminado, pero también sabía que el final, a partir de ahora, sería de mi autoría. El final que yo decidí que sería de felicidad, de dignidad, de justicia. Y mi sonrisa, que antes era de tristeza, ahora era de victoria. La victoria de una abuela que se negó a ser una víctima. El final de la gala fue un caos. Patricia y Pedro salieron del salón en silencio, con los rostros desencajados, humillados. El silencio que siempre me oprimió, ahora era el de ellos, y la humillación, que era mi pan de cada día, ahora era de ellos. En el camino a casa, mi corazón, que antes estaba lleno de la alegría de la victoria, se llenó de un vacío. No fue por la tristeza, sino por la realidad de que mi hijo, el hombre que yo crié con tanto amor y sacrificio, había elegido el dinero, el poder, por encima de su propia madre. La realidad de que Patricia, la mujer que se creía la reina, se había convertido en una mendiga de dignidad. Y en ese vacío encontré un nuevo propósito. Las consecuencias para Patricia y Pedro fueron inmediatas. A la mañana siguiente, mi abogado les envió una carta de despido, notificándoles que ya no formaban parte de la empresa. Perdieron sus cargos, sus salarios, sus privilegios. La casa, que ellos tanto amaban, era una propiedad de la empresa, y por lo tanto tuvieron que dejarla. Patricia, que siempre vivió en un mundo de lujos y ostentación, se vio sin nada, sin dinero, sin poder, sin estatus social. Y Pedro, mi hijo, se vio sin trabajo, sin dinero, sin la dignidad que él mismo había pisoteado. La vida a veces es una ironía, y en este caso, la ironía fue dulce.
Mi transformación fue la más grande de todas las consecuencias. La abuela silenciosa, la abuela que se anula, la abuela que perdona, ya no existía. En su lugar, había una mujer fuerte, segura de sí misma, que se negó a ser una víctima. Yo, que siempre viví para los demás, ahora vivía para mí. Me convertí en la presidenta de la empresa de mi marido, y con la ayuda de mi abogado, la llevé a un nuevo nivel de éxito. Y con el dinero, que Patricia tanto anhelaba, decidí hacer algo que ella nunca haría. Decidí abrir una institución de caridad para mujeres que, como yo, habían sido víctimas de abuso emocional. Mi relación con Pedro, mi hijo, es la más difícil de todas las consecuencias. Él, avergonzado y arrepentido, intentó acercarse. «Mamá, perdóname», él me dijo, con la voz quebrada. Y yo, que siempre lo perdoné, le dije: «No te perdono, Pedro. El perdón no se pide, se gana. Y la única forma de que tú te ganes mi perdón es mostrando que te arrepentiste de verdad, es mostrando que aprendiste la lección». Y Pedro, con su silencio, con su vergüenza, se alejó. No sé si algún día él me pedirá perdón de verdad, pero sé que si lo hace, mi corazón, que siempre fue un pozo de amor, estará dispuesto a perdonarlo. Patricia, por su parte, desapareció de mi vida. La última vez que la vi, estaba trabajando en una tienda de ropa barata. Ella, la mujer que siempre vistió de lujo, ahora vendía ropa de mala calidad. Su mirada, que antes era de arrogancia, ahora era de derrota, de tristeza. Y yo, que antes la odiaba, ahora sentía pena. Pena por una mujer que eligió el dinero por encima del amor, el poder por encima de la dignidad. Pena por una mujer que, con su avaricia, lo perdió todo. La reconciliación con mi nieto, mi amado Pedrito, fue la más hermosa de todas las consecuencias. Él, con su inocencia, me abrazó y me dijo: «Abuela, te extrañé tanto». Y en sus ojos no había ni rastro de la maldad de Patricia. En sus ojos solo había amor. Y en ese abrazo sentí que mi batalla, mi guerra silenciosa, valió la pena. Valió la pena por el amor de mi nieto, por la dignidad que recuperé, por la paz que encontré. Valió la pena por la mujer que me convertí. El final de mi historia no fue de venganza, fue de justicia. No fue de odio, fue de amor. No fue de pérdida, fue de ganancia. Gana la dignidad, gana el respeto, gana el amor propio. Yo, que siempre viví en la sombra, ahora vivía en la luz. Y aunque la vida me quitó a mi marido, me dio la fuerza para seguir adelante. Y aunque la vida me quitó a mi hijo, me dio la sabiduría para perdonarlo. La vida es un misterio, y el misterio más grande de todos es la fuerza que hay dentro de una mujer. La historia de la abuela silenciosa, que se cansó de ser pisoteada, es una historia de superación. Es una historia de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Es una historia de una mujer que encontró su voz, su dignidad, su lugar en el mundo. Y yo, que siempre fui una abuela silenciosa, me convertí en la reina de mi vida, de mi destino. Y ahora, con mi corazón lleno de coraje y mi mente llena de sabiduría, me preparo para el último capítulo de esta historia. El capítulo donde la abuela silenciosa, finalmente, encuentra su paz. La vida me dio una lección dolorosa, pero necesaria. Me enseñó que la verdadera dignidad no reside en el dinero, ni en el poder, ni en las posesiones materiales. La dignidad reside en el respeto, en el amor propio, en la capacidad de levantarse después de cada caída. Patricia, con su ambición desmedida, creyó que el dinero le daría la felicidad, el respeto, el amor. Pero ella se equivocó. El dinero, sin dignidad, sin valores, no vale nada. Y la verdadera felicidad, yo lo sé, no se compra. La verdadera felicidad se construye con la generosidad, con el amor, con la sabiduría. Me convertí en la presidenta de la empresa de mi marido, no por el poder, sino para honrar su memoria, para proteger su legado. Y con el dinero, que Patricia tanto anhelaba, decidí hacer el bien. Decidí abrir una institución de caridad para mujeres que, como yo, habían sido víctimas de abuso emocional. Y en esa institución, con mi experiencia, con mi sabiduría, ayudo a otras mujeres a encontrar su voz,
su dignidad, su lugar en el mundo. Me convertí en la abuela de todas las mujeres, la abuela que se niega a ser una víctima. Y en ese acto de generosidad, de amor, encontré la verdadera felicidad. La historia de la abuela silenciosa es la historia de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Es la historia de una mujer que, con su fuerza interior, con su sabiduría, con su amor, se convirtió en una heroína. Es la historia de una mujer que, en vez de vengarse, hizo justicia. Y en esa justicia encontró la paz. Y en esa paz encontró la felicidad. La vida me enseñó que la paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de enfrentarlos con dignidad. Y en ese sentido, yo encontré mi paz. El destino de Patricia y Pedro es un recordatorio de que la ingratitud, la avaricia, la maldad siempre tienen un precio. Ellos lo perdieron todo, no por mi culpa, sino por la suya. Y yo, que antes era una sombra, me convertí en un faro de esperanza, de dignidad, de amor. La vida me dio una segunda oportunidad y yo la aproveché. La aproveché para honrar mi pasado, para vivir mi presente y para construir mi futuro. Y en ese camino me di cuenta de que mi mayor riqueza no es el dinero, sino el amor, la dignidad, el respeto. La vida me dio una lección dolorosa, pero necesaria. Me enseñó que el respeto, la dignidad y la gratitud son los valores más importantes de la vida, y que la verdadera felicidad, al final del día, no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que eres. Y yo, una abuela silenciosa que se cansó de ser pisoteada, me convertí en una reina que no tiene una corona de oro, sino una corona de dignidad, una reina que se negó a ser una víctima y que se convirtió en una heroína. Y mi historia, yo lo sé, es el testamento de que la verdadera felicidad es la felicidad que se comparte, y la dignidad es la que se defiende. Si mi historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte con alguien que también necesite escucharla. Juntos podemos hacer que más historias de justicia y dignidad sean contadas.